Yo me formé pues muy jovencita, una vez finalizado el bachiller, en la licenciatura en sociología, la hice en Bilbao, con muy poquito acompañamiento, porque en aquella época, bueno, pues las personas que estudiábamos, ¿no? Teníamos muy poco acompañamiento por parte de, bueno, pues de lo que son los educadores o del centro de formación. Y bueno, pues en muchas veces te dejabas guiar, pues bueno, por tu corazón o por lo que habías visto en tu familia. En mi caso me guié por mi corazón y sentí que una carrera como sociología, bueno, pues podía ser interesante. Bueno. En aquel momento haces una carrera muy bonita, pero totalmente teórica y cero orientada al mercado laboral, por lo que, bueno, terminas la carrera y no tienes ni idea. En mi caso, por lo menos, no tuve ni idea de para qué me iba a servir en el ámbito laboral. Y bueno, pues ya a partir de varias experiencias, bueno, pues enseguida al año, año y pico, me dan ya la oportunidad de entrar en el ámbito de la consultoría, de los recursos humanos y con mucha ilusión, con muchas ganas y con mucho compromiso, pero con muy poca experiencia, bueno, pues empiezo a trabajar en un mundo que, bueno, pues que lo ha sido todo para mí y donde he desarrollado hasta el día de hoy, bueno, pues mi trayectoria profesional al principio muy ligada a lo que es el reclutamiento y lo que es la selección de personas para diferentes puestos. Y ahí también ha habido, bueno, una evolución profesional y personal. Y bueno, pues he recorrido diferentes ámbitos muy relacionados con lo que es el desarrollo del talento, con lo que es el desarrollo del cambio organizacional, con mucha relación con clientes, con proveedores y con proyectos siempre orientados a la mejora en lo que son las organizaciones y muy centrado a las personas y los procesos en personas. Ujú. Mira, bueno, en tu trayectoria profesional, o sea, has estado trabajando por cuenta propia y cuenta ajena, o sea, has emprendido también, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco la diferencia, ¿no? O sea, ¿cómo haces la búsqueda cuando te tienes que dirigir a cuenta propia? ¿Cómo te acercas también a las empresas? Bueno, pues yo he trabajado, como tú bien dices, Maite, por cuenta ajena y por cuenta propia. Y bueno, en ambas experiencias han sido positivas y todo tiene su punto positivo y su punto más negativo. Cuando trabajas para una organización contratada, pues bueno, pues haces un trabajo, desarrollas un trabajo, pero de alguna manera hay cosas que te vienen dadas. Cuando trabajas por tu propia cuenta y tienes que dirigir o que sacar una organización adelante, pues tienes, además de desarrollar tu trabajo y tus competencias técnicas, tienes que ir a buscar en el mercado clientes, tienes que ser capaz de vender tu servicio en este caso, tienes que, bueno, pues asumir en primera persona las crisis del mercado laboral, bueno, pues los factores que influyen y que hacen que una organización en momentos vaya bien, en momentos mal. Y también tienes la parte positiva de, bueno, de poder tomar tus propias decisiones, de ser tu propio jefe, tu propia jefa y, bueno, pues poder orientar tu organización junto con tu equipo de trabajo hacia el lugar donde tú quieres ir. Bueno, pues todo tiene Ujú. su parte positiva y su parte negativa. Ujú. Mira, y luego hablando un poco, bueno, dentro de tu trayectoria, pues en otros ámbitos se ve que la tecnología también ha habido, pues ha traído cambios, ¿no? En este sector de consultoría, ¿no? Eh, ¿Has visto que se han producido muchos cambios en la forma de trabajar o que la incorporación de la tecnología también, bueno, pues tiene su parte de cambio? ¿Has notado algo? O sea, ¿se ha producido, también tiene que ver la tecnología? Sí, yo creo que en el ámbito de los recursos humanos a veces la tecnología llega un poquito después que en otros sectores, pero por supuesto que ha habido un gran cambio. Yo inicio mi carrera profesional en el ámbito de reclutamiento y de selección, trabajando sobre papel y sobre candidaturas que venían a través de anuncios en periódico y currículums hechos a mano que la gente te lo enviaba bueno, pues por correo ordinario, te los dejaban en las organizaciones. Y ahí hay un gran cambio
Yo creo que cuando nosotros formamos la organización en el 2008 ya casi empezamos a dejar de hacer las publicaciones en periódico, muy poquito, y entramos ya en un mundo, bueno, pues de portales de empleo, bueno, de alguna manera de digitalización, y eso es un cambio que agiliza mucho los procesos y que, bueno, pues que te tienes que acostumbrar y que te tienes que adaptar, pero yo creo que hacia mejor, ¿no? Entonces el tema de papel queda totalmente abandonado y sí que es verdad que hoy en día con lo que es, bueno, pues la incorporación de nuevas tecnologías, sobre todo digitales, inteligencia artificial, bueno, pues se está avanzando mucho, y se están, bueno, pues acortando los procesos de trabajo y hay que adaptarse, ¿eh? Entonces, bueno, sí, está habiendo un cambio y lo va a haber cada vez más continuo. Entonces, bueno, pues tienes que adaptar tus procesos en la medida de lo posible a estas nuevas tecnologías, a lo que es la interpretación de los datos y bueno, y en recursos humanos, igual que en otros ámbitos, también se están haciendo muchas cosas. Ujú. Y luego has hablado también de gestión del talento, ¿no? Y este programa de Lana Diala, pues es un programa intergeneracional. Entonces me imagino que te habrá tocado también trabajar con gente joven, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa relación entre generaciones en el ámbito laboral, ¿no? ¿Qué aporta las personas senior y qué aportan también las personas más jóvenes? Y cómo sacar provecho, ¿no? A ese talento en las empresas. Pues mira, yo en la organización en la que he colaborado hasta hace muy poquito, bueno, pues nos ha tocado trabajar, ¿no? Talento más senior, pues personas a partir de 40 años hacia arriba y luego personas de recién incorporación. Entonces, bueno, para mí ha supuesto un gran aprendizaje, pues porque las personas de una edad más avanzada, que estamos ya en una adultez, pues creo que aportamos muchas cosas importantes, una mochila de experiencia, bueno, el habernos formados, en ser competentes en lo que hacemos, en habernos hecho resilientes porque no nos ha quedado otra, pues no nos ha quedado otra salida, ¿no? Hemos pasado por, bueno, pues por procesos y por momentos de vida y momentos económicos muy diferentes. Hemos estado no en la cresta de la ola, pero hemos estado también en lugares de meseta y lugares muy complicados. Entonces yo creo que eso te hace adoptar un carácter optimista, de echar adelante, pues porque tienes experiencias y herramientas que te sirven para ser consciente que has sido capaz, ¿no? De salir adelante en momentos muy difíciles. Y eso yo creo que es muy importante en las organizaciones. Pero el talento joven trae también, bueno, pues cosas muy maravillosas, ¿no? Traen pues las ganas, ¿no? Las ganas, el ímpetu por hacer cosas nuevas. Son personas normalmente muy bien formadas, ¿eh? Hoy en día a nivel de formación, a nivel de idiomas, bueno, pues encontramos con personas jóvenes que son muy competentes en lo que hacen. Y luego, pues yo me he apoyado mucho también en estas personas en todo lo que puede ser innovación, creatividad, que te replanteen tus procesos, ¿no? Que te ofrezcan opciones de hacer las cosas de otra manera. Y en el ámbito también digital, pues yo me he apoyado mucho en ellos, ¿no? Pues porque tú te tienes que adaptar, pero a veces tus procesos de aprendizaje en ese ámbito, ¿no? De cambio tecnológico, pues son un poquito más largos. Entonces, bueno, pues siempre he tenido compañeros y compañeras maravillosas que ellos y ellas lo han aprendido con mucha más facilidad y yo siempre me he apoyado, bueno, pues en estos colaboradores, pues para que me enseñen, para que tengan un poco de paciencia y me ayuden a incorporarme a mí también a ese cambio digital y cambio de perspectiva. Por lo que, bueno, Ujú, yo he colaborado muy a gusto y creo que, bueno, pues que es un tándem maravilloso dentro de las organizaciones, que nadie ujú, sobra en las organizaciones. ujú. Una generación sobra porque todo mundo aporta muchas cosas. Muy bien. Y luego, bueno, pues estas experiencias los queremos llevar a las personas jóvenes o bien para elegir y que les sirva. Entonces, ¿cómo le podríamos explicar a una persona, ¿no? ¿Qué es un trabajo, un día a día en una consultoría? ¿En qué consiste el trabajo, ¿no? Para que pueda conocer mejor, bueno, como tú bien has dicho al principio, ¿no? Terminaste sociología y al final pues has terminado aquí, entonces eres competente en la consultoría, ¿no? Pero es algo intangible y cómo podríamos explicarle a una persona para que conozca lo que es y para que también pueda valorar, ¿no? El incorporarse en este sector. ¿Cómo sería el día a día? Ujú.
Bien, bueno, pues el día a día depende de la consultoría, pero en el ámbito de lo que son el talento, las personas, el cambio organizacional, selección, la consultoría es un trabajo que quien se quiera dedicar a ello tiene que tener muy claro que es una orientación clara hacia el cliente. El cliente siempre está en el centro, sea quien sea el cliente. Y además, bueno, tú no le vendes un producto concreto, sino que le vendes un servicio. Entonces, dentro de ese servicio, tú le vendes de alguna manera tus competencias profesionales, y le vendes confianza para que ese cliente, esa persona, quiera trabajar contigo. Entonces, yo creo que lo principal es ese amor y esas ganas de trabajar para un cliente y de alguna manera estar al servicio de lo que el cliente necesita. En consultoría cada vez más los proyectos son a medida, ¿eh? Entonces vas a tener un trabajo, bueno, pues de escuchar cuál es el proyecto, qué es lo que quiere llevar adelante ese cliente y de alguna manera hacer el desarrollo de ese proyecto. Luego dependerá los ámbitos que abordes en la consultoría, ¿no? Pues si es selección, pues lo que el cliente te pedirá es un perfil determinado que quiere incorporar a su organización. Tendrás que definir junto al cliente, bueno, pues qué requisitos, ¿no? Tanto formativos como experienciales como salariales requiere, y tú lo que tendrás que hacer es, bueno, pues la búsqueda de ese perfil dentro de lo que es el mercado y luego ofrecer al cliente diferentes candidaturas para que el cliente decida, ¿no? Acompañarle en esa toma de decisión final para quedarse con una persona en un proyecto. Pero luego podremos, depende qué organización estás, pero desarrollamos otro tipo de proyectos, ¿no? Proyectos de desarrollo de habilidades de los equipos y de los líderes dentro de las organizaciones, proyectos de desarrollo y de gestión del aprendizaje dentro de lo que son las empresas. Otro tipo de proyectos de escucha hacia los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Qué es lo que piensan las personas dentro de las organizaciones, qué necesidades tienen y qué mejoras se pueden implementar dentro de las organizaciones para que las personas, bueno, pues desarrollen su trabajo de una manera más satisfactoria. Entonces, bueno, pues sobre todo es eso, ganas de trabajar con el cliente, proyectos a medida que te van a exigir también continuamente, que yo creo que, bueno, que no solo pasa en consultoría, pasa en todos los trabajos, te van a exigir que tú muchas veces tengas que abordar cosas que antes no habías hecho, que no tienes experiencia, pero que tienes que ser capaz de tú, junto con tu equipo, ¿no? Bueno, pues sacar esos proyectos adelante. Y algo también muy importante es eso, es el trabajo en equipo, pero el trabajo en equipo real. Es decir, un cliente necesita un proyecto y de alguna manera generas un equipo multidisciplinar donde cada uno es fuerte en unos ámbitos y entre todos y todas las trabajadores, bueno, pues tienes que ser capaz de definir el proyecto y llevarlo a cabo. Entonces yo creo que presente y futuro, pues ese trabajo en equipo, colaborativo, entender que hay inteligencias múltiples y que hay competencias múltiples, que nadie sabe todo y que necesitas de otras personas para generar ese tipo de proyectos hacia el cliente, ¿no? Ujú. Y bueno, hablando un poco y para ir cerrando, claro, en algunos otros sectores nos comentan eso, la problemática del relevo generacional, ¿no? O sea, que realmente en algunos sectores al menos que se ve esa parte. Tú has podido, bueno, aquí en el sector consultoría, me imagino también como estás muy enfocada a trabajo con clientela, ¿el tema de relevo generacional has notado puede ser una problemática en esto? O... Sí, el relevo generacional y la escasez de talento, por lo menos yo lo que sobre todo conozco es Euskadi, ¿eh? Pero entiendo que no solo está pasando aquí. Es decir, por un lado hay un relevo generacional y en los próximos años va a haber muchas personas, ¿no? Ya en edad muy adulta que van a ir dejando sus puestos, personas que, bueno, pues que tienen unos grandes conocimientos de productos o de procesos o de sectores. Y se van a tener que ir incorporando nuevas personas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con las nuevas incorporaciones? Que por un lado
bueno, pues vosotros conocéis mejor que yo, ¿no? La demografía nos sitúa, ¿no? Ante una posición muy complicada en Euskadi, ¿no? De muy poquitos nacimientos para cubrir todas esas necesidades de trabajo. Y por otro lado, la necesidad de un talento muy determinado en las organizaciones, ¿no? Es decir, hay pocas personas y además se está requiriendo una serie de, bueno, de profesionales con unas competencias o con unas experiencias muy determinadas y hay muy poco de ese talento. Entonces eso va a dificultar y está dificultando mucho ya, bueno, pues ese relevo generacional y el incorporar personas a diferentes tareas, pues porque no los hay en el mercado, estas personas están trabajando, entonces están saltando de una organización a otra y hay muchas organizaciones ya que están teniendo graves problemas y que los van a tener a futuro. Entonces, bueno, puede haber muchas soluciones y yo creo que hay que empezar a trabajar ya en ella. Pero una solución también es trabajar con el talento interno y capacitar al talento interno de las organizaciones. Es decir, podemos tener personas que han desempeñado una tarea y que hay que adaptarlas al futuro. Entonces, si no tenemos personas fuera para incorporar, tenemos que hacer un trabajo para esas personas que tenemos internamente, capacitarlas a nivel de formación, aprendizaje, de experiencia, para que puedan abordar otros trabajos, ¿no? Y yo creo que ahí no nos tiene que dar miedo. Por supuesto, habrá que emplear tiempo, dinero, pero yo creo que va a ser la solución también, es decir, capacitar personas que igual se nos han quedado relegadas en funciones en la organización que ya no son muy válidas o ya se van a automatizar y invertir en ellas y en ellos pues para que sean capaces de abordar otro tipo de trabajo y se puede, ¿eh? Y se puede. Yo ahora mismo, bueno, pues voy a abordar, bueno, mi carrera profesional de alguna manera da un cambio. En septiembre empiezo, como te comentaba antes, bueno, pues un máster online en recursos humanos, pues que me va a ampliar, ¿no? La mirada y que me va a dar otras posibilidades a futuro. Entonces, bueno, pues voy a hacer 51 años, pero bueno, me queda mucho y tengo mucha capacidad de aprender. Entonces la organización tiene que entender que, bueno, pues que hay que apoyar el desarrollo del talento interno, ¿no? Ujú. ¿Y qué habilidades o competencias, ¿no? Se requieren para dedicarte a esto, ¿no? Aparte de que de los estudios, ¿qué otras competencias blandas serían interesantes tenerlas en cuenta para que puedan tener éxito en la consultoría? Vale, bueno, en cuanto a formación, yo creo que casi se puede venir de cualquier formación, ¿eh? Yo vine de sociología, pero hay muchas personas, por supuesto, del ámbito de la psicología, del ámbito de derecho, del ámbito de humanidades empresa, del ámbito de empresariales. Al final, yo creo que es un trabajo, el desempeño de un trabajo del que requiere también un poco cierta vocación, ¿eh? Cierta vocación por las personas, mucho interés en conocerte a ti mismo y a ti misma, creer en el desarrollo del talento, el desarrollo de las personas, tener un talante amable, cordial, de escucha con cliente. Entonces, bueno, yo creo que sobre todo ese tipo de competencias, ¿no? Esas habilidades conversacionales, capacidad para empatizar con los demás, pues intentar ser una persona de no estar juzgando continuamente a los demás, ser abierto, ser positivo, tener mucha resiliencia, ¿no? Es decir, tener bueno, pues esas ganas de luchar y salir adelante y no venirte abajo enseguida, ¿no? Bueno, pues con las cosas que salen mal, porque yo creo que hay que errar es algo indispensable en la vida porque es de verdad de donde se aprende. Entonces, bueno, pues tener muchas ganas y, bueno, pues tener un propósito de mejorar en la vida y de que mejoren las personas y, bueno, pues hacer esa labor un poco también humanista, ¿no? Bueno, yo creo que eso es una especie de vocación.